Gracias por acompañarnos, aquí está su lugar, estamos listos, vamos a platicar. El señor Julio César Hernández, el de las preguntas en la libretita, ya está listo, usted ya lo ha leído, es periodista, es articulista. Y el día de hoy nos trajimos a alguien del gremio para platicar, porque pues el periodismo últimamente ha tenido pérdidas, ha tenido ataques. ¿Hablamos de libertad o hablamos de un retroceso en cuanto a lo que se publica? De esto hablaremos con Diego Enrique Osorno. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto. Tenerte. Hola, Julio. Diego, ¿Cómo están? Qué gusto que estés aquí. Pues sí, aquí de vuelta. Ya, yo creo que tengo 2 años de no venir a la feria. Oye, como periodista, ¿cómo te ha ido últimamente? Como periodista, ¿hay más apertura? Pues este año, personalmente, decidí trabajar más proyectos audiovisuales, cosas que tienen que ver con documentales, videos, series. Y pues ha sido interesante para mí, primero personalmente, como ya dedicar el mayor tiempo posible a este tipo de trabajo o de formato, aunque yo lo venía haciendo antes. Y estaba la verdad muy pues, animado con eso hasta que mataron a Javier. Me descolocó, o sea, me rompió mi plan de este año, según tener un trabajo más experimental en el tema audiovisual. Su asesinato me regresó a la realidad, me regresó a la trinchera, junto con muchos periodistas que lo queríamos y que lo admiramos. Hicimos una iniciativa para discutir los problemas que tenemos, las amenazas que hay para el periodismo y tratar de defenderlos, de esta cosa que se llamó Agenda de Periodistas, que está todavía en un proceso pues, de ebullición y que esperamos que ya muy pronto se logre transformar en una cosa más concreta. Entonces, pues es un año muy paradójico, porque en lo personal estaba como disfrutando por primera vez mi oficio, como esta cosa jazzística, y por otro, pues mataron a otro amigo periodista. No es el primer amigo periodista que me toca despedir, pero sí es el más entrañable, yo creo, con el que me sentía más reflejado en muchas cosas, en muchos temas. Diego, en este sentido, hoy vemos la proliferación de libros de denuncia escritos por periodistas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la prensa en sí mismo no es suficiente para dar a conocer estos temas, que no solamente que sea insuficiente en cuanto al espacio, porque bueno, no es lo mismo lo que se lleva un libro que lo que te pueden dar en un diario, pero ¿qué pasa? ¿Por qué adentrarse? ¿Por qué dedicarse más al libro de denuncia escrito por periodistas con temas periodísticos? Yo creo que esta proliferación de libros se nutre de 2 vertientes. Una es la que tú dices, es la falta de espacios para hacer periodismo de profundidad en la mayoría de los grandes medios mexicanos. O sea, se hace, pero muy rara vez. Y además hay en el gobierno priista, el gobierno federal, pues mucha más presión que nunca. O sea, el gobierno Calderón había otro tipo de retos, ¿no? Pero no había... ¿Cómo cuáles? Bueno, la violencia que generó la declaración de guerra contra el narco, ¿no? Del presidente Calderón, digamos, desató muchos problemas de censura más regionales, pero yo creo que no había esta presión a nivel nacional o federal hacia los grandes medios o en las capitales que hay con el PRI, que el PRI, pues como lo vemos ahora en su ritual de destape de MIR y todos, el PRI no va a cambiar nunca, el PRI va a ser siempre autoritario y ha demostrado que busca controlar la narrativa oficial a través de los periódicos y a través de los televisores, y lo ha logrado en buena medida. O sea, basta ver nada más la cargada de medios hacia MIR, pero bueno, esa es una vertiente. La otra, que creo que es un poco más confusa para mí, pero me gustaría como exponerla porque a lo mejor ustedes tienen alguna idea, es que en México, no sé si ustedes recuerdan, por lo menos el siglo pasado había una corriente ensayística muy vital. O sea, había mucho ensayo político. Y no solo Octavio Paz, que para mí sobre todo era un gran ensayista político, sino había mucho ensayo político.
que trataba de explicar los problemas que se vivían en el país, incluso el régimen priista. Tengo la impresión de que en estos primeros 17 años del siglo XXI, el ensayo político ha sido muy débil. O sea, Muy no pobre. tenemos grandes ensayistas, grandes ensayos sobre la violencia contra el narco. Un poco Castañeda, Escalante, pero al tamaño de las tragedias, yo creo que hubiéramos esperado más ensayo político, o las reformas, o el regreso del PRI. O sea, hay una serie de temas que el ensayo político no ha abordado y que la crónica sí. ¿Y la crónica qué es? Es un balbuceo de una explicación. No explica una cosa como un ensayo, no desarrolla una idea, pero balbucea una idea. Entonces yo creo que también la crónica está cubriendo un déficit que nos ha dejado el ensayista, el ensayo político. No sé, es algo que estoy pensando. ¿Pero a qué atribuyes esa ausencia de ensayo político? ¿A qué atribuyes esa falta, no sé si falta de ensayistas o de que muchos de los que existen prefieren mejor tocar otros asuntos, otros temas? No lo sé, Otros la géneros. verdad estoy explorando eso. O sea, hay quienes piensan, por ejemplo, que todo esto que logró construir Salinas en su gobierno, un aparato cultural donde se financia la mayor parte de la producción creativa, incluso también la reflexión política, ha generado pues un pensamiento político más limitado o más ajeno. Comprometido con el poder, digo, en ese sentido. A lo mejor Con no, es porque tampoco funciona así, ¿no? No es que te dan un apoyo y te dicen tienes que ir por acá, sino más bien lo que uno puede ver a veces es que hay muchos creadores, sobre todo jóvenes, como que se esmeran más en presentar, en llenar las solicitudes para los proyectos que en el proyecto en sí mismo, y entonces como toda esa energía utópica con la que se debe hacer un ensayo se diluye. Y los periodistas no, los periodistas somos perros callejeros, los periodistas vamos a donde están pasando las cosas y no nos detiene nada si nuestra curiosidad es lo suficientemente poderosa. No sé, esa es una idea, pero habría que seguir preguntándonos. ¿Y qué nos depara el futuro? ¿Qué vemos hacia el periodismo? ¿Hacia dónde vamos? Estamos en una paradoja, o sea, hay todas estas agresiones contra el periodismo, pero yo creo que nunca se ha hecho mejor periodismo en México que hoy en día. O sea, yo pues soy un amante de la historia de México, yo he estudiado a Guillermo Prieto, Altamirano, grandes periodistas que eran excepcionales. Hoy en día, pues es una lista larga la de periodistas que nos cuentan diversos aspectos de la realidad de una forma valiente, profunda, humana, y eso a mí me anima quizá a no caerme frente a tragedias como la de Javier o la de otros compañeros, ¿no? O sea, creo que ahí está una paradoja interesante. Fíjese, dice nuestro invitado Diego Enrique Osorno, que no se ha hecho mejor periodismo en México que ahora. ¿Será su opinión también? Bueno, están las redes sociales, comuníquese. Este cuarto sitio es el suyo, por eso le invitamos a participar. Hacemos una pausa y volvemos. Se supone que tenemos el mejor periodismo en este momento en México. Nos está diciendo esto Es Diego. un atrevimiento, Diego Enrique Osorno. ¿no? De mi parte, pero o sea, lo que quiero decir es que quiero remarcar esa contradicción. Cuando el modelo empresarial está cambiando, ¿no? Las empresas periodísticas ya no funcionan como antes, ya no están en números rojos. Cuando tenemos un país donde hay tantas agresiones contra la prensa como en otros países en guerra, en un contexto así, podríamos ahorita, entre los tres, hacer una lista de 30 periodistas que dan la cara, ¿no? Que están jugándosela, no solo en su integridad, sino también como en su pluma, en su lenguaje. Y a eso es a lo que yo quisiera llegar. O sea, uno ve, pues en todo el siglo pasado, la prensa pues prácticamente estuvo primero alineada con un régimen o con una revolución, una prensa orgánica. Después del 68 se da un rompimiento y empieza a haber ya una prensa interesante, Proceso, La Jornada, 1+1. Pero bueno, también el periodismo no es tan antiguo. O sea, en México tenemos
200 años apenas haciendo periodismo. Ahora, Por eso me atrevo a decir que este es un momento claro, importante. pero esto sirve por las tecnologías, este nuevo avance tecnológico, nos permite estar más comunicados, conocer más hombre, opciones. no. Es el temple. O sea, es el temple, es también una evolución como sociedad. Pese a todo el desastre del país que somos y tenemos, evidentemente ha habido una evolución. O sea, la cultura priista fue efectiva porque no es que tuvieran ellos a la DFS que funcionaba bien, o la Brigada Blanca, o todos estos mecanismos de represión, sino porque se asimilaba socialmente, ¿no? O sea, esta frase de que todos tenemos un priista dentro, pues nos daba risa, pero era verdad. Ahora yo siento que ya hay más lucha contra ese priista. Las nuevas generaciones sí están creciendo en un ambiente un poco más plural, donde pues se puede ser osado en muchos temas. En uno de ellos es el del periodismo, me parece. Y las redes son una herramienta que refleja eso. Y en el terreno del periodismo, concretamente, Diego, el género de la crónica. Género riquísimo, sabroso, que atrapa al lector. ¿Se sigue haciendo ese buen periodismo a través de la crónica? Antes yo veía más crónica en los medios impresos. Hoy como que se ha olvidado eso, ¿no? Pues creo que la crónica siempre ha estado. O sea, hay momentos de mucho crecimiento, va y viene y tal, pero si te pones a pensar, el siglo XX, los autores más importantes, los periodistas más importantes son cronistas. O sea, Julio Scherer, que no me vayan a decir a mí que no es sino un cronista, que además juega con el lenguaje de una forma maravillosa muchas veces. Tenemos a Carlos Monsiváis, tenemos a Elena Poniatowska, que son cronistas esencialmente. Y en la actualidad creo que hay mucha crónica también, mucho trabajo en ese sentido. Volvemos a lo mismo, el periodismo a veces no está necesario, el buen periodismo no necesariamente está reflejado en los periódicos. O sea, no hace falta trabajar en un periódico o publicar en un periódico para poder hacer periodismo. Pero entonces, ¿dónde se está dando esa crónica? Pues hay espacios. ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo cuáles? No sé, la jornada, o sea, yo mira, lo que hago ahora, más que leer periódicos, yo leo periodistas. Y entonces, yo de repente en Milenio encuentro a Juan Pablo Becerra Costa, que sé que me va a dar una buena crónica. O me meto a La Jornada y sé que Blanche Betrich me va a dar una buena crónica. Y así, o sea, en cada medio prácticamente encuentras como, si queremos jugar con la imaginación, como zonas de resistencia del buen periodismo, y la crónica normalmente es uno de los géneros que más refleja ese buen periodismo, me parece. O sea, ahí está, pero no es que tengamos como antes periódicos como Uno más Uno, donde era un deleite. O sea, yo estaba niño, pero los he leído en la hemeroteca y es impresionante el cuidado de la prosa que había y tal. O en la propia jornada al inicio, en sus inicios, recuerdo Sí. de los de Carlos Payán. Y ahora ya no hay Carlos eso. Payán, ¿no? Ahora, no sé, si tú revisas los periódicos, invito a que lo hagan las personas que nos ven, que compren los periódicos mañana y los analicen, los 4 periódicos de la ciudad, y vean las notas y se van a dar cuenta que son casi las mismas notas en portada, el mismo cabezal, casi el mismo ángulo, casi la misma redacción. Entonces tenemos una uniformidad que a mí me espanta, porque quiere decir que las oficinas de comunicación social están haciendo muy bien su trabajo. Su boletín y nosotros no. vámonos. Con que leas un periódico, ya leíste los demás. Sí, o sea, el 80, 70%, y las veces que yo lo he hecho así nomás por ocio, encuentro eso, que el 80, 70% de los contenidos son los mismos, y son casi, acá están las fotografías, la jerarquización es casi la misma, y obviamente no es que haya un poder que esté diciendo aquí vamos a ponerlo todos, sino que se genera una cultura, eso es lo que hablamos, ¿no? Contra la que estamos resistiendo. Ahora, esto anteriormente, quienes escribían periodismo, muchas veces no iban a una escuela de periodismo o de comunicación. Y ahora que tenemos gente estudiada y preparada, pues resulta que es más común lo que producen. ¿Por qué crees que se da esto? Pues porque bueno, en la academia se cultivan varios equívocos
como la objetividad, por ejemplo. En las universidades te enseñan a ser objetivo, pero la objetividad para mí es una trampa, no es posible ser objetivos, o sea, siempre hay una subjetividad. Entonces, el truco está en querer imponer esa idea de que tienes que ser objetivo ¿para qué? Para alinear tu visión de las cosas a una visión hegemónica y no respetar la originalidad de tu mirada o de tu atestiguamiento de un acontecimiento. O sea, si tú vas al PRI a la unción del candidato, pues tienes que hacer una crónica donde está decir los sectores y los vítores y decir una parte del discurso, pero si tú decides un día ir y más bien contar la crónica por atrás y ver cómo están peleándose los integrantes del PRI porque Salinas y Peña Nieto no se ponían de acuerdo, pues seguramente te van a decir, no, eso es para los trascendidos, eso va para análisis, pero eso no es una nota. ¿Y por qué no va a ser una nota? Si es algo que tú puedas atestiguar y reportear, como reportear lo demás, porque se da una visión alineada de las cosas. Y la objetividad me parece que es el término que usan, ¿no? Y ahí entonces creo que la academia pues no ha sido, y además las carreras de comunicación son un desastre. Siempre no hay, yo soy comunicólogo de Autónoma de Nuevo León y quiero mucho mi universidad, pero como que quieren meterle de todo y le metes publicidad y cine y relaciones públicas y marketing y ahora también digital y periodismo. Entonces normalmente los planes de estudio de las carreras de comunicación que a mí me tocó ver, salvo la de la Septien y otras, son un desastre realmente. Bueno, usted tiene su propia opinión, por eso le pedimos que se comunique en redes. Regresamos en un momento, estamos en Tertulias con Diego Enrique Osorno. Bueno, pues seguimos hablando de periodismo y pues con un hombre que ha recibido premios por sus crónicas, que ya se metió a hacer también ahí guiones y le está yendo bien, que tienes un sitio web, ¿no? También de periodismo. Bueno, hace unos años, cuando fui a vivir a Monterrey en medio de la violencia, hay una zona que es muy bonita, que se llama el Barrio Antiguo, con mucha vida cultural, que se convirtió en un pueblo fantasma. Ya ves cómo somos de Contreras, yo me fui ahí a vivir y junto con vecinos y estudiantes, pues terminamos haciendo un periódico que primero se imprimía y ahora es digital, que se llama el Barrio Antiguo, que es como se llama la zona. Y bueno, ahí yo ayudé a fundarlo, pero lo tienen en realidad vecinos y estudiantes de periodismo. Qué bueno, o sea, no es tu proyecto ya. No, hace años que... Yo dije, no, le está metiendo lana. No, de vez en cuando colaboro y tal, pero no, a mí no me interesa realmente como dirigir nada. O sea, documentales y cosas de estas sí, pero no, a mí lo que me gusta pues es más bien trabajar por mi cuenta, establecer algunos esquemas de colaboración, pero 2, 3 periodistas, no una posición directiva. Por eso también luego le pienso todas las críticas que puedo hacer a un director de un periódico, de una radio, una televisión, porque no es fácil, o sea, se requiere una psiquis que yo no tengo, por ejemplo, ¿no? Y el documental, Diego, ¿es otro vehículo también para hacer buen periodismo? ¿Tú crees? Sí, a mí me parece que es otra forma de presentar la realidad, de presentar también, de ejercer mi curiosidad. Yo hice hace 7 años mi primer documental que se llama El Alcalde, junto con 2 excelentes cineastas, Carlos Rossini y Emiliano Antuna, y digamos que eso que en un principio fue un poco pues, accidental, o sea, porque yo había dado otras historias mías a gente de cine y no me gustaba cómo las hacían, entonces cuando llegaron ellos decidí involucrarme y me gustó y encontré como una beta interesante, y entonces ya de ahí para acá pues ya tengo como 7, 8 documentales. Hasta me da pena decirlo porque hay cineastas de verdad, yo no soy cineasta, yo soy un México periodista. ¿Da para documentales? Digo, porque todo el mundo le mete lana un documental, pero sí, la realidad estamos de México acostumbrados a agarrarnos ahí. La realidad de México da para lo que quieras. La realidad de México da para hacer, pero la realidad de México da para que alguien vaya a ver un documental. ¿Nos importa ver un documental? Pues no sé, fíjate que yo... Este documental que hice, por ejemplo, el del alcalde,
era muy interesante porque pues, yo estaba trabajando y de repente me perdía coberturas. Y me hablaban amigos, oye, ¿no viniste acá en lo que pasó aquí en Campeche y tal? No, pues estamos haciendo un documental. Ah, chinga, no, está bien. ¿Y lo de qué es el documental? No, pues de política. ¿De política? ¿Quién va a ver un documental de política, no? Y ya ni les decía, yo no les decía que era un monólogo, porque el documental es un monólogo. Puta, y ya cuando salió dije, pues ya valió, o sea. Y finalmente el documental, por ejemplo, bueno, recibió muchos premios. Y en Ambulante, esta gira que se hace de documental, estaba proyectándose a la par de Buscando a Sugarman. No sé si ubican ese documental de una estrella de rock. Ajá, Sí, claro. Sí. Y el alcalde tuvo más público que No me Sugarman. digas. Ahora, la verdad es que no me importaría que no lo hubiera nadie. O sea, también uno tiene que creer en lo que hace y estar convencido y aferrarse a eso y asumir las consecuencias para bien y para mal, ¿no? O sea, yo aquí en Guadalajara, por ejemplo, recuerdo una presentación que hice de mi libro de la guardería, a veces no en la feria, sino pues en otra temporada. Y en la mesa éramos 3. Eran 2 presentadores y yo. No, eran 3 presentadores y yo. Y en el público había 3 personas. Y se fueron 2 cuando yo empecé a hablar. Y yo, la verdad, sentía que tenía, para esa persona que estaba ahí, además, que luego la conocí, es una excelente documentalista, Carolina Platt. No, o sea, no me importa. O sea, yo creo que si uno tiene la convicción de que lo que está investigando y lo que está mostrando es interesante, pues hay que jugártela. O sea, no pensar todo para que te aplaudan o para que vaya la gente, pues si no me pongo a hacer pues las tonterías que hace mucha gente, ¿no? Me vuelvo Chumel Torres. Digo, pero es cierto, o sea, muchas veces las cosas no se hacen para recibir elogios, aplausos, premios, pero sí tienen un objetivo, sí tienen un propósito. A mí me importa que se cambien las cosas que están mal. Exacto, o sea, exacto. yo creo en eso. O sea, exacto, sin ¿no? mesianismo ni nada, Así es, ni no. digo que mi libro El Cártel de Sinaloa cambió la visión. Por ejemplo, cuando publiqué mi libro El Cártel de Sinaloa, en el 2009, que es una historia del uso político del narco, puta, no me la acabé. Me decían, eres un pronarco, traidor a la patria, porque Calderón en esa época todavía tenía popularidad. O sea, la guerra del narco era exitosa, no habíamos visto las víctimas. Claro. Entonces yo ahí en el libro digo, esto es un uso político, o sea, tiene que ver con la elección, que ahora es un lugar común, todo el mundo ya lo dice, que Calderón usó políticamente el tema de la guerra, bla, bla. Pero decirlo en ese momento, para mí era importante porque yo lo veía, o sea, yo reporteaba con el ejército incluso y me daba cuenta de que era un performance lo que estaba ocurriendo y de que estaban empezando a surgir todas estas escenas de destrucción y muerte que nos iban a dañar. Y lo publiqué contra el público, porque la gente más bien lo que quería era un enaltecimiento de esa guerra. Lo que estaba haciendo. Quería como, sí, el ejército, qué valiente el presidente, qué valiente. Y creo que esa es la función que nos toca. Ahora pues el libro ya tiene casi 10 años, se sigue reeditando, sigue siendo interesante, porque creo que se la jugó y a mí me parece que eso es lo que hay que tratar de hacer, ¿no? Aunque te equivoques, también me he equivocado, ¿no? Entonces, Como país, ¿hemos avanzado en estos 10 años? yo creo que hay más democracia. O sea, hay más actores políticos. Tenemos libertad de expresión que estamos diciendo. Paradójicamente, para mantener el tenor de toda esta conversación, pues hay más barbarie que en muchas dictaduras. Pero esto innegablemente me parece que es una democracia. O sea, yo no puedo decir, ni creo que ustedes, creo que lo tendríamos que discutir, si alguien piensa que esto es una dictadura. Que yo escucho a veces a gente molesta diciendo, esto es una dictadura. No saben lo que es una dictadura. Lo que está cabrón es que esta democracia puede ser peor que una dictadura clásica, en cuestión de tortura, de desaparecidos. Entonces hay que abordar las cosas con esa problematización. Yo creo que sí hay más libertades, pero también hay como el ejercimiento de esas libertades ha generado más violencia. O sea, ahora las mujeres tienen más determinación de denunciar los feminicidios, Claro. de denunciar el acoso. Y de iras. Pero también eso genera una reacción violenta, ¿no? O sea, y entonces creo que estamos en esa tensión, ¿no? El periodismo, bueno, muchos sectores. Tenemos qué que terminar la interesante. plática con Qué Diego. interesante. Diego Enrique Osorno, muchas gracias por No, hombre, habernos gracias a ustedes. acompañado.
Julio César, qué gusto. Muy bien. Señores, el cuarto sitio aquí está. La próxima semana nos vemos. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias.